¿Qué tal, pensadores? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí una vez más, hoy toca vídeo. Encantadísimos de compartir como siempre con vosotros pues nuestras cosas, intentando generar pequeños espacios de reflexión y como siempre en Así lo pensamos, siempre somos dos. David, buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Aquí preparado, listo ya, como se suele decir, arrancando el segundo de los vídeos de nuestra serie, de nuestra lista de visualización sobre el cuadrante Eisenhower. En el primero, si os acordáis, vimos el que hacía referencia a lo urgente e importante, ¿no? Que era el verbo, era el hacer, ¿no? El haz, no te queda más remedio que entrar en esa roca, en esa tarea que es urgente e importante a la vez. Y hoy nos pasamos al cuadrante siguiente, nos pasamos al de la derecha, donde trabajaremos circunstancias o tareas que no son urgentes, pero sí son consideradas o están consideradas como importantes. En este sentido, vamos a hablar hoy prácticamente todo el tiempo de dos conceptos. Uno que es tomar decisiones y otro que es planificar. Es decir, que bueno, planificar ya sabemos que es algo que es inherente a cualquier tarea y sin embargo necesitamos traerla a día de hoy. La toma de decisiones vamos a pasar, como sabéis, siempre un poquito por encima para que los vídeos no sean extremadamente largos. Hay algo que sucede mucho en nuestro país. Yo, si alguien tiene referencia de los demás, agradeceré que lo coloquéis en los comentarios. Nosotros, por trabajar mucho tiempo en España, lo que vemos es que por tradición y sobre todo por cultura, ¿no? Por la manera, por la educación personal, luego por la cultura profesional, seguimos teniendo en 2023 una muy baja tolerancia al error. Es decir, veáis lo que veáis, veréis en Internet, veréis en Twitter, veréis en artículos, en podcast, donde siempre hablamos de que a la gente no le cae nada bien que los demás se equivoquen. Esto es muy curioso porque con lo primero que deberíamos pensar es en cuando nos equivocamos nosotros, ¿no? Entonces ahí deberíamos hacer un ejercicio de alejamiento del ego para hacer un acercamiento a la empatía y sobre todo luchar contra esta fuerza que hay, que es la tolerancia al error. ¿Por qué digo lo de la tolerancia al error? Porque en el segundo cuadrante estamos hablando de decidir, de tomar decisiones, no de la toma de decisiones. Entonces, ¿qué implica la toma de decisiones? Pues implica un riesgo. Y el riesgo es que puedes acertar o que te puedes equivocar. Entonces, claro, si uno es muy fan, por decirlo de alguna manera, de la tolerancia al error, va a tener serios problemas para tomar decisiones. Y este es un punto esencial en el cuadrante de hoy. Derivado de ello está la gran resistencia al cambio que hay. Es decir, no solo la tolerancia al error, sino lo que nos cuesta dejar de tener esa tolerancia al error, ¿no? Reconvertirlo en, oye, pues si nos equivocamos, ya está, hay que evaluar de manera importante porque nos hemos equivocado. Sin embargo, eso no puede hacer ni que dejemos de tomar decisiones, ni que las tomemos de una manera distinta por intentar evitar equivocarse, que eso es algo que también se hace muchísimo, y todas estas cosas, estos dos primeros puntos que acabamos de sacar, pasan mucha factura. Entonces ya tenemos aquí dos puntos que son clave a la hora de trabajar este segundo cuadro de Eisenhower. Hemos comentado hace un momentito, un instante, 10 segundos, uno de los dos, que es el ego. Veréis que tanto David como yo siempre acabamos hablando del ego porque es algo, primero, que pertenece de manera innata al ser humano y, sin embargo, es algo que se tiene que trabajar para intentar evitarlo al máximo. Es decir, no puede haber aquí equipos de trabajo donde prime el ego y si se busca el alto rendimiento, evidentemente, si es posible, prácticamente tiene que desaparecer. Entonces, es un tercer punto que colocamos aquí en rojo a la hora de tomar decisiones porque el ego puede hacer que no las tomemos o puede hacer que las tomemos en un sentido que no toca y no corresponde precisamente por estar desde una posición egocéntrica, ¿no? Y todo esto nos viene, pues,
de lo de siempre, del miedo. Es decir, todo el mundo tiene miedo, sin embargo es algo también contra lo que se tiene que luchar, es decir, el miedo es bueno. Eh, no tener miedo, por decirlo de alguna manera, no existe y lo que tenemos que hacer no es intentar ser personas que no tengan miedo, sino ser capaces de enfrentarnos a las cosas que verdaderamente nos lo provocan, ¿no? ¿Y qué tiene que haber de bueno por aquí encima? Pues lo que empezaremos a listar ahora. En primer lugar, el conocimiento, es decir, el saber de qué estamos hablando, conocer cuál es el tema que estamos tratando, es lo que nos va a permitir elevar nuestro nivel de decisión, lo que nos va a permitir tomar decisiones que se acerquen lo máximo posible a los objetivos que estamos buscando. Evidentemente también la experiencia, es decir, ya se dice que si me equivoco una vez es culpa mía, perdón, si me equivoco una vez puede no ser culpa mía, si me equivoco dos veces ya es culpa mía. Es decir, hay que intentar aprender siempre del error, del fallo y poder seguir hacia adelante un poco con esas premisas nuevas. Entonces, la experiencia tiene que estar siempre también allí. El compromiso es algo que puede ir más allá de la toma de decisiones, en el sentido de que si lamentablemente no es buena la decisión que he tomado, yo estoy comprometido con ello, con lo cual voy a tener que analizarlo, aprender de ello y ponerle solución. Sí, sabes que hoy en día es muy fácil y está muy a la orden del día que la gente falle mucho en la responsabilidad. Es decir, ¿cuántas veces habréis visto personas que intentan eludir la responsabilidad y eso es por falta de compromiso? Y ya para acabar, la actitud. Es decir, sabéis que también muchísimas veces se ha dicho que es más importante la actitud que la aptitud. Si uno tiene aptitud y además tiene actitud y lo juntamos con los tres puntos azules de antes, pues bueno, no es que no sea más fácil tomar decisiones, pero sí tendremos un buen sustrato para hacerlo. David, viene tu turno con la matriz. Sí, vamos a ver el cuadro, cómo nos va quedando vídeo a vídeo. En el vídeo anterior vimos la parte de urgente e importante y vimos que la acción a tomar era haz. Es decir, cuando te encuentras con una tarea que, por lo que sea, la tienes que colocar como urgente e importante, lo que tienes que hacer es quitártela de encima, hacerla y quitártela de encima. En este caso, el cuadro que nos toca es el azul. Y la acción a realizar, como vamos a ver ahora a continuación, es la de decidir, como veis aquí en el gráfico de la derecha. Exactamente, y para ello os traemos cuatro puntitos que nos hemos repartido un poco a nivel de pues, conocimiento, que eran los puntos que poníamos antes, ¿no? Es decir, ¿qué podemos percibir sobre la acción de decidir? Hay todo un entorno, hay todo un contexto en relación al decidir en la temática del no urgente, ¿de acuerdo? Ya dijimos, lo podéis recordar también en el vídeo anterior, ¿no? Que comentábamos que David decía muy bien que si hacemos las cosas bien, no tiene que haber nada urgente. En este caso, si hemos evadido ya la urgencia, eh, viene un poco por la frase primera, ¿no? El desarraigo. El ser humano es muy del arraigo, es decir, somos muy de la comodidad y eso hace que sintamos arraigo por las cosas que nos benefician o por las cosas que nos permiten estar cómodos. Entonces, esa tradición de lo urgente hay que intentar desarraigarla, es decir, hay que intentar huir de lo urgente. Por una cosa, porque como David decía muy bien en el otro vídeo, si hacemos bien lo importante, no tendría que haber nada urgente. Sabéis que estos procesos son muy largos y que las personas no cambiamos de un día para otro, es una transición, algunas son traumáticas. El hecho de desarraigar lo urgente solo lo vamos a conseguir por trabajo, trabajando bien, no es decir a partir de mañana, venga, no va a haber nada que sea urgente, no, el desarraigo de lo urgente es trabajando bien lo importante. Para llegar a eso, conviene planificar bien las tareas en este estado. Es decir, fijaos que tenemos aquí la imagen de la derecha, decide, pero bueno, se trata de decidir qué es lo que vas a hacer y de decidir cómo lo vas a hacer, que es la planificación en sí. Porque claro, sin planificación es difícil ir a cualquier lugar, ¿no? Y fijaos, bueno, un poquito relacionado con lo que decíamos antes, ¿no?
que, aunque no sea lo mismo, es decir, que al ejercer la toma de decisiones, antes decíamos que para que no haya nada urgente, es decir, que para que estemos en el cuadro del no urgente, debemos estar trabajando bien lo que es importante. Sin embargo, antes de eso, hay que tener muy claro, antes de la toma de decisión, qué es importante, porque a veces hacemos elecciones sobre cosas que no son urgentes, evidentemente, pero ojo, que nos aparecerá esto más adelante en uno de los cuadrados, en el último de todos, ¿no? Entonces, debemos ver un poco el peso de la importancia de lo que estamos haciendo para que la podamos incorporar a este cuadro, es decir, para que esa tarea o lo que hay que hacer en ese momento lo traigamos al cuadro de la decisión. Y por supuesto, en nuestra lista de tareas, una vez que las hayamos ordenado todas en todos los cuadros, cuando ya hemos visto ya todos los vídeos, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que las tareas no urgentes e importantes deberían ser las primeras de la lista. No confundir con lo que vimos en el vídeo anterior, que decíamos que teníamos urgente e importante. Por supuesto que si hay algo que es urgente e importante se tiene que hacer primero, pero ya partiendo de la base que ya hemos dicho que no deberíamos tener tareas urgentes, pues las primeras de la lista deberían ser entonces estas, las que son no urgentes e importantes. Claro, porque una urgente importante, ¿no, David? Una que es urgente importante, no te quedan más narices que hacerla, pero muy probablemente esa está fuera de la lista a la que te refieres, ¿no? De tareas. Así es, no deberíamos tener nunca tareas en el primer cuadro, en el cuadro del vídeo anterior. Por tanto, estas deberían ser las primeras. Y bueno, ahí hablando del segundo cuadrante, como siempre y como en todos los vídeos que vamos haciendo, os vamos a dejar 4 tips que para nosotros son importantes, enfilando ya el final del vídeo, y que como siempre también nos los repartimos entre David y yo. El primero que consideramos es que el hecho de decidir, la toma de decisiones, obviamente en una empresa, en la vida personal igual, ¿eh? Sin embargo, estamos hablando de entornos organizacionales, ¿no? El hecho de decidir no es una opción, es un reto irrenunciable. Lo digo porque nos encontraremos todo el abanico de opciones posibles, es decir, gente que decide de cualquier manera, gente que retrasa al máximo la toma de decisiones por las circunstancias que teníamos en rojo en la diapositiva al principio. Gente que toma decisiones de cualquier manera sin evaluar nada. Es decir, ahí hay un intervalo que es enorme, que se podrían hacer un montón de divisiones dependiendo de cómo es cada persona y de su experiencia. Lo que sí está claro es que el hecho de tomar una decisión es un reto irrenunciable, sobre todo si estás en una empresa y ya no digamos si vas ascendiendo un poquitín en el escalafón jerárquico de la empresa. Cuanta mayor responsabilidad tienes en un equipo, en un departamento, en una empresa, más irrenunciable es que tengas que ejercer la toma de decisiones. Una cosa que quiero aportar sobre el primer punto rápidamente es que fijaos que dice decidir no es una opción. Nosotros decidimos a partir de las opciones que tengamos, pero el hecho de decidir en sí no es una opción. En el segundo punto, pues bueno, la lista de tareas debería estar formada solo por tareas en este estado. Eso lo que quiere decir es que hemos ordenado las tareas de tal manera y las estamos llevando a ejecución de tal manera que al final en realidad solo deberíamos tener tareas, si lo hemos hecho correctamente y eh, no tenemos causas que nos vengan de forma externa a nosotros, las únicas tareas que deberíamos tener en realidad deberían ser no urgentes e importantes. Uh -huh. Es correcto. El tercer punto, el último ya por mi parte, es el hecho de ser competente en tu evaluación del importante. Fijaos que estamos pivotando hoy muchísimo, ya que la urgencia la hemos hecho, entre comillas, desaparecer, sobre el tema del importante, ¿no? Sobre lo que os comentaba antes. Ser muy conscientes sobre la importancia de lo que vamos a hacer, ya que en este cuadrante estamos trabajando siempre sobre también temas de tiempo, aparte de temas de evaluación de lo que son las tareas. Entonces, los tiempos, la productividad van a ser resultado también de cómo acertemos en la evaluación de lo que nosotros vamos a considerar importante y que vamos a tener que ejercer en este momento una decisión sobre ello
porque sabemos que el urgente lo hemos dejado ya atrás y esta tarea sí que puede estar en una lista. Es decir, no tengo que acometerla ahora, sino que sí que está en una lista, como hemos dicho, en las primeras posiciones para realmente poderla llevar a cabo ya en este momento. Y luego una aclaración adicional. Que planifiquemos en este estado no quiere decir que no hagamos lo ya planificado. Es decir, si nosotros ya hemos tomado las decisiones y ya hemos planificado, pues llega el momento también de hacer esas tareas. Es decir, efectivamente no tenemos por qué hacerlas ahora, porque puede ser que tengamos fechas eh, avanzadas, tengamos tiempo aún para hacerlas, pero si realmente ya no tenemos nada más que planificar y nada más que decidir y todos esos planes ya están hechos y las decisiones tomadas, lo que hay que hacer es hacer estas tareas para que consigamos que no lleguen nunca al estado de urgente. Uh-huh. Porque, David, hay una cosa que llama la atención, y es la preguntita que me sale a mí. A muchísimas organizaciones, incluso nosotros ya lo vemos con gente que nos envía algún correo electrónico haciéndonos un poco notar lo que nosotros comentamos. ¿Por qué se nos hace difícil la planificación, verdad? Es decir, el hecho de planificar las cosas parece como si el coloquialmente llamado a bote pronto o el hacer las cosas de manera visceral según nos vienen sigue siendo un poco la dinámica, ¿no? En lugar de planificar. Yo creo que es una cuestión de generar el hábito, es decir, como muchas cosas, ¿no? Tienes que generar el hábito, tienes que aprender a planificar. Planificar no es fácil y quizá por eso lo rechazamos ya de base. No es fácil planificar, pero lo que está claro es que no lo vamos a hacer de forma regular si no establecemos el hábito. Y yo creo que van por ahí los tiros. Uh-huh. Correcto. Bueno, pues como siempre, poquito más. Hemos llegado ya al final de este segundo vídeo de la serie del comandante Eisenhower. Y nada, aquí tenéis el correo electrónico al que nos podéis dirigir vuestras dudas, inquietudes, comentarios, matices, lo que queráis, lo que necesitéis. Cualquier tema, cualquier propuesta de tema del que os gustaría que hiciéramos, por ejemplo, una serie de vídeos, que nosotros también estamos muy abiertos a vuestras propuestas. Nos podéis contactar, ahí tenéis nuestras cuentas de Twitter, obviamente nos encontraréis en LinkedIn y podéis escuchar nuestro podcast, evidentemente el mismo nombre, así lo pensamos, tanto en iVoox como en Spotify y agradeceremos, evidentemente, como siempre hacemos, el que nos enviéis vuestros puntos de vista porque esa es la manera que tenemos nosotros también de mantenernos al día y de aprender con vosotros, ¿no? Con el contraste generando un poquitín más de criterio día a día que es muy necesario. Nada más, pensadores. Por mi parte, David, un placer auténtico como siempre compartir este tiempo contigo y nos vemos en el próximo vídeo. El placer es mutuo. Hasta la próxima. Hasta luego, pensadores.